Han sido 22 partidos los que se han disputado hasta ahora, 12 victorias, 6 empates y 4 derrotas para el América, pero todo eso ya es parte del pasado. Lo único que resta son 90, quizás 120 minutos, en los que se jugarán todo. Las Águilas de Jardine tienen la historia de su lado. A pesar de arrancar el torneo con un plantel sub-23, el equipo se abrió paso hasta alcanzar su cuarta final consecutiva. Una hazaña que podría marcar un nuevo capítulo en la historia del fútbol mexicano. Hoy te contamos cómo ha sido ese camino del tricampeón, un trayecto que aunque tuvo momentos incómodos, siempre mantuvo el mismo sueño de conquistar el tetracampeonato. Este es un recuento de todos los resúmenes que hicimos jornada tras jornada. Comencemos. Que ganara los últimos 3 torneos consecutivos en el fútbol mexicano, con canteranos, fue a dar cátedra en la cancha de la Corregidora, para iniciar con el pie derecho. El América decidió jugar las primeras jornadas con una base de la sub-23, debido a que el cuadro titular se encuentra en una pequeña pretemporada, para poner a los futbolistas en forma tras las vacaciones. Por esta misma razón, André Jardine no viajó a Querétaro, y en su lugar mandó a Diego Cervantes, entrenador de dicha categoría. Los jóvenes está perfecto, así arrancó el torneo anterior y le ganó a Tijuana. Lo que no comparto es que no esté Jardine. Eso sí me parece una falta de respeto para la liga, para el mismo plantel, ¿no? O sea, bueno, no es el tricampeón el que va a jugar importa. mañana. Mañana juega las básicas del tricampeón. No, mañana juega un equipo que tiene el escudo del América y que pertenece. No, eso no es el América, Rafa. ¿No? Eso no es el América. ¿Cómo no es? Es una falta de respeto y lo seguiré diciendo para el público, para la liga. De Jardine, del equipo no. Oye, que no vaya ni el técnico. El técnico Eso sí. Que no vaya ni el técnico. El técnico estoy de acuerdo, pero el equipo. Pero ya es Siente un tu hecho liga, que no va a ir. No, el técnico sí. Supongo que habrá una multa para Jardine por no presentarse a dirigir mañana. No en sé la tanto. zona técnica. Bueno, Eso sí no lo comparto. Pero no va a ir. no va a ir. no ¿Pero va. por qué? No, anunciaron que no va a ir. Rayados tuvo el mismo descanso que el América, llegó a las mismas instancias que el América. Rayados no va a ser esta mamarrachada de arrancar con suplentes la jornada 1. Ceballos, eso se llama, y lo dijo Rafa, planeación. Claro. Lo que no tiene Guadalajara. Es de equipo grande, ¿no? Respetar a tu liga de esta manera. No tiene nada que ver. Es planeación. Está bien. 3 elementos del primer equipo fueron la columna vertebral de aquel 11 repleto de jóvenes. Eric Sánchez, que hizo recordar sus mejores tiempos en la Bella Airosa. Rodolfo Cota y Néstor Araujo. Hola, soy Jonathan Perlaza. ¿Cuál fue el último animal que subió en la arca de Noé? El delfín. Soy Cristian Castillo. ¿Qué le dice un mudo a otro mudo? Después de los lamentables chistes de los jugadores locales, Jesús Rafael López Valle dio la señal para iniciar con un nuevo torneo, lleno de ilusiones, objetivos y desafíos. A pesar de que el partido se vio muy trabado en los primeros minutos, al 19 Aaron Arredondo sacó un meteorito desde 3/4 de cancha, que dejó vibrando el horizontal. Antes de ir al descanso, Franco Russo casi manda al nosocomio al Chiquito Sánchez, con una entrada criminal, y aunque el profe se reservó la tarjeta, tras la revisión en el VAR mandó temprano a las regaderas al número 4. Es increíble que los nazarenos de este fútbol necesiten que el monitor les avise lo que tienen que hacer. Pasada la hora, el ex del Pachuca orquestó el mediocampo. Abrió para Ramírez, quien de primera intención les dio a Antonio Álvarez, para que se estrenara en primera división y marcara el primer gol del año. El cuadro de Cuapa demostró que no importa quién esté en el terreno de juego, porque el fútbol es un deporte de 11 contra 11, en el que últimamente siempre gana. El América chiquito sigue sumando puntos, y pese a que sufrieron de contundencia al ataque, le sacaron el empate a los Xolos. La fecha 2 arrancó más temprano de lo común debido a que el conjunto americanista tenía un partido amistoso ante el Inter de Miami el 18 de enero, razón por la que echaron una alineación repleta de canteranos, a excepción de Rodolfo Cota. El arquero estrenó sus guantes con un cañonazo de larga distancia. Antes de ir al refresco, a Miguel Ramírez le cobró factura en experiencia, pues la perdió en la salida y Kevin Castañeda asistió a Jesús Hernández, quien entró de primera para adelantar al Cholaje. A pesar del dominio, los azulcremas nomás no encontraban el arco, y Patricio Salas no pudo direccionar el cabezazo. Fue hasta el minuto 62 que consiguieron el merecido empate, pues Esteban Lozano, que apareció solitario, remató al palo del guardameta para poner a bailar las redes, y de paso estrenarse en el máximo circuito. El balón servicio, vamos a ver si no hay posición adelantada. El disparo y el gol. ¡Gol! ¡Gol del América!
Cristo Vela reventó el metal con un trayazo, y aunque el rebote le cayó a Miguel Vázquez, no la pudo mandar al fondo de la portería. En 2 partidos del Clausura 2025, el ave de las tempestades ya debutó a más jugadores que en el certamen anterior, en donde solo registró 4. Hay que ver cuántos de ellos tienen continuidad. Por otro lado, los de la frontera ya suman 13 visitas al hilo sin ganar a los cremas, y este apenas fue el segundo empate. 2 días más tarde, el cuadro titular del América se enfrentó en Las Vegas al equipo de Messi y sus amigos. Sin embargo, no pudieron llevarse la victoria, y tras el empate a 2 goles, los de la MLS ganaron en penales, aunque ni eso pudo detener los festejos por el tricampeonato. A ganar, vendrá el derechazo, la misma se le hicieron a Cota. El América, que fue campeón en diciembre, está de vuelta y se sirvió con la cuchara grande ante Santos, que no deja de caer al abismo. Luego de que la Sub-23 del Nido sacara adelante las primeras 2 jornadas, en la visita a Territorio Santos Modelo reapareció André Jardine y compañía. Los guerreros estuvieron a punto de ponerse por delante, pues Tajiel Jiménez estampó la base del poste, y de inmediato Estefano Carrillo elaboró una media tijera que se escapó por fuera. Álvaro Fidalgo se encargó de subir el primero al marcador, solo que el abanderado lo bajó al instante por fuera de lugar. El Curro Hernández no pitó una mano dentro del área santista, y el 2.47 sacó un cohetazo que pasó cerca de la cabaña, defendida por Luis Ángel Malagón. Al 36, los azulcremas tocaron como jefes, y Alex Cendejas mandó un centro con dirección hacia Víctor Dávila, que llegó puntual a la cita para empujar al fondo de las redes. Antes de ir al refresco, Jafairo Del Rosun apareció por el sector de la derecha, hizo un par de bicicletas, enganchó, alzó la cabeza y le dio un globito al chiquito, que ganó por las alturas para sumar uno más a la estadística. Sí, el de 1.67 remató en el área chica. Parece que los laguneros se esforzaban en fallar de cara al arco, ya que el Choco Lozano dejó ir la chance de descontar con un frentazo espeluznante. En cambio, el tricampeón no perdonó, y el maguito le dejó un bombón al Woody, quien dio un pasecito a gol para convertir el tercero. 7 minutos más tarde, el formado en el Real Madrid buscó su tanto, nomás que Acevedo le dijo que en él, pero al seleccionado estadounidense le dio el sí, pues atendió el rechace para noquear al conjunto albiverde, que marcó el de la honra por medio de un penal de Anthony Lozano. Los de Coapa ya comandan la clasificación con 7 unidades, mismas que Tigres, pero con mejor diferencia goleadora. De los de la comarca lagunera poco hay que decir, pues ni con Fentanes, ni con Repeto, ni con Ambriz, ni con El Tano han podido asomar la cabeza. El tricampeón se encuentra intratable, y ahora su víctima fue el Atlético de San Luis, que en el intento de recuperar su mejor versión se está perdiendo en las sombras. La actividad comenzó en el Ciudad de los Deportes cuando los del Nido atendieron la visita de un irreconocible atleti. El Chicote Calderón se proyectó al ataque y tras un servicio para Alejandro Cendejas, quien pese a que remató a quemarropa se cruzó con un atajadón de Andrés Sánchez, que apareció en un par de ocasiones, y en el contrarremate Águila se plantó sobre la línea para evitar 1-0. No obstante, al 16 los azulcremas abrieron la regadera, pues el Rayito se subió a la motocicleta y le dejó un bombón a Víctor Dávila, quien solo tuvo que empujarla al fondo de las redes. Luis Ángel Malagón apareció en un par de ocasiones como salvador. Primero negó el tanto de Vitiño, y posteriormente a contrapié rechazó un cabezazo de Rodrigo Dourado. Vaya arquerazo en el que se ha convertido el ex Necaxa. Antes de ir a descansar, Eric Sánchez le filtró al Woody, que mandó el buscapiés, el cual fue conectado por el artillero chileno, quien sumó su tercera diana en el campeonato. Al minuto 4 del segundo tiempo, Brian Rodríguez se quitó su marcador y le respetó la pasada a Doro Fidalgo, que definió primer palo el 3-0. Esperó la pasada de Álvaro Fidalgo, se la cedió para que después el maguito le pegara primer palo venciendo a Andrés Sánchez. Álvaro Fidalgo la mandó a guardar y el América está aplastando al Atlético de San Luis. Álvaro Fidalgo se lo dedica a alguien ahí en la tribuna. El español con su calidad, con su sangre fría y con esa intención de ir hacia adelante marca el tercero del partido. Quien fuera titular en el Estadio Monumental no se achicó pese a la goleada, y en una misma secuencia puso a su nombre un par de intervenciones más. Los tuneros suman 180 minutos sin marcar, mientras que los de Jardine continúan invictos y ya encadenaron 11 cotejos sin un solo descalabro. El América aún no encuentra un rival a la altura. Ahora fueron los Bravos, que se comieron 4 pirulos de Jardine y compañía. En punto de las 5 de la tarde comenzó la actividad el día sábado en el Estadio Azul Crema, con las Águilas recibiendo a Juárez. Al 29, Alex Cendejas cayó dentro del área, pero se levantó de inmediato y le alzó un globito a Víctor Dávila, quien confirmó su gran momento para abrir el marcador. 4 tantos en 3 partidos que lo tienen de momento, junto con Cambindo, en la cima de los goleadores. Luis Ángel Malagón se encaró con Estupiñán. Jurado evitó el doblete del chileno, nomás que su buena intervención fue manchada en cuestión de segundos, ya que la perdió en la salida y Eric Sánchez, que está encontrando su mejor versión, firmó su segunda diana del certamen. Parecía
controlado la pelota el equipo de Juárez, pero el América presiona, recupera el balón y Eric Sánchez termina haciendo una muy buena jugada. En el regreso Rodríguez buscó el rinconcito. No más que el señor de la noche estiró la mano salvadora para resguardar la caprichosa y más adelante escupió un disparo de Jairo Torres. Al minuto 66 el Rayito le filtró al Chiquito, que a pesar de que no llegó provocó el rechace del Jarocho, quien se la dejó servida al que inició la jugada para convertir el tercero. Posteriormente Ramón Juárez por poco se come un gol, ya que con una acrobacia se querían ir al festín. A 10 del final Henry Martínez repartió a Brian Rodríguez, quien con un movimiento se quitó la marca, se acomodó y con un zapatazo que entró caminando, finiquitó el 4-0. Todavía Israel Reyes anotó un golazo para la manita, pero César Arturo Ramos Palazuelos lo bajó del electrónico por un previo fuera de lugar. Los millonetas ya tienen 12 partidos sin perder. Además, gracias a otros resultados, ya son líderes en solitario. No obstante, le han estado sacando puntos a los equipos de media tabla para abajo. Ya veremos cómo les va cuando se midan contra los de arriba. La que hace unos meses era su casa, el América no quitó el pie del acelerador y ante Puebla sumó una victoria más. El viernes botanero continuó con el duelo del conjunto de Coapa frente a los poblanos, que venían de ganar por primera vez en el certamen frente a Santos. Al minuto 13, Víctor Dávila pudo extender su racha goleadora, pero aunque reventó el metal, el rebote se pintó de azul crema. Alejandro Cendejas no tuvo problemas en encantar su tercer gol del campeonato. América, viene el América, el primero palo, le pegó Dávila, gol, ¡gol! Dávila y después en el contrarremate la agarra con todo Cendejas, ese número 17 mágico, Saguito, hace maravillas, ese 17 es el mejor 17 de todos los tiempos en la América. Cendejas mete el primero. Más tarde Jesús Rivas salvó de la expulsión y en esa misma secuencia los enfranjados se pusieron como energúmenos por una mano del Chicote Calderón. Sin embargo, el profe no sancionó ni una ni otra. Al que no le perdonaron la roja fue Brian Angulo, quien evitó el autopase del Woody con la extremidad. Por supuesto que hubo mucha polémica, así que a ti te dejo las conclusiones. Con un hombre menos, el conjunto blanquiazul se ahogó aún más, pues en la siguiente acción hubo doble contacto en el área. Efraín Norona rechazó espantoso y Henry Martínez estuvo atento para estrenarse en el torneo, además de marcar su gol número 100 en Liga MX, 95 con el AVE y otros 5 con los Xolos. Posteriormente, el guacho le dijo que no al once americanista. El Chiquito se quedó con las ganas de mojar y Jiménez le quitó la anotación a su ex compañero. Al 73, el canterano de la UNAM se proyectó al ataque y dibujó un centro preciso hacia la figura de Ricardo Marín, quien la empalmó de volea para firmar la cédula. El tricampeón ya lleva 13 partidos seguidos sin perder y gracias a otros resultados retomó la cima del campeonato debido a la diferencia de goles. Al América le falló la luz, el funcionamiento y las ideas, pues en el Ciudad de los Deportes perdieron el invicto ante el Necaxa. Por alguna extraña razón a la federación se le hizo una idea extraordinaria poner 3 partidos al mismo tiempo el viernes por la noche, pero según el registro de la liga, el primero fue el del tricampeón ante los Rayos. A pesar de que las Águilas recuperaron en media cancha, el conjunto del Arcamón no dejó de caminar hacia adelante y Palavecino punteó para Johan Rojas, quien de 3 dedos habilitó a José Paradela y de zurda marcó el gol de vestidor. Los cremas se lanzaron con todo por el empate. Sin embargo, pasada la media hora, Diver Cambindo se encontró con un rechace que obsequió a Israel Reyes para poner el sorpresivo 0-2, que se tardó en subir por la revisión silenciosa. Al 37, la luminaria del inmueble le bajó el ritmo a los Rayos, pues al parecer explotó un fusible que apagó la fiesta hidrocálida. 23 minutos después se reanudó el compromiso, y en la última acción de la primera mitad, que finalizó hasta el 80, Jardine explotó contra el cuerpo arbitral por un supuesto penal sobre Dagoberto Espinosa, que no fue señalado. Al regreso de los anuncios, Henry Martín salió de su zona de confort, desbordó por el carril de la derecha y retrasó para Álvaro Fidalgo, quien fusiló a Unzain para acercar al AVE. Más tarde, Alex Cendejas tomó la batuta como quarterback y le puso un bombón al 8 español, quien de muslo igualó el tablero. Además anotó su primer doblete como profesional. Con la igualdad, los de Aguascalientes se volvieron a reorganizar y pusieron en aprietos a la saga tricampeona, que se quedó incompleta por la expulsión de Kevin Álvarez, quien por poco quiebra el tobillo de Alejandro Mayorga. Ramón Juárez estuvo a punto de marcar el de la voltereta, pero el guardameta argentino se extendió para darle vida a los suyos, que respondieron adelante, ya que al 90+9 Kevin Ante envió un centro que se coló hasta el fondo de las redes, lo cual provocó a Emilio Lara, que aunque tuvo escasa participación en el gol, fue a pedir perdón a la afición. Los electricistas mataron el invicto de 13 encuentros de los emplumados, que no perdían como locales desde el 29 de septiembre de 2024.
André Jardine rompió el dominio sobre Gustavo Lema y el olímpico universitario se pintó de azul crema. Durante la semana se habló mucho de la continuidad del entrenador argentino con los del Pedregal, pues la relación con la afición es nula. Sin embargo, para el partido del sábado la estadística estaba a su favor, ya que nunca había perdido contra las Águilas de Jardine. Además, quien fungiera como auxiliar del turco Mohamed cambió al guardián del arco, sacando al joven Pablo Lara para darle minutos a Alex Padilla, que se estrenó en el torneo doméstico en el cotejo más importante del semestre. Además, el club de la Universidad Nacional contó con 4 bajas muy sensibles, dado que Lisandro Magallán, Nathan Silva, Jorge Rubalcaba y Guillermo Martínez están lesionados. Así que con plantel completo y nuevo portero, el nacido en Buenos Aires salió a jugarse su puesto. Israel Reyes dio indicios de su peligrosidad a balón parado, pues aunque remató en las barbas del área chica, Alex Padilla contestó de forma correcta. Los de Coapa eran claros dominadores en el terreno de juego, pero fue hasta el 23 que tomaron la delantera. Cuando Brian Rodríguez metió el hoyazo, Padilla se quedó amarrado y el ex Puebla estiró la pata para silenciar el estadio. Posteriormente, Ignacio Puceto se quedó cerca de igualdad de contador, más su fierrazo retumbó en el latón. Antes de ir a replantear la segunda mitad, Piero Quispe le dio un pequeño tallón al chiquito, y pese a que la acción no parecía una tan violenta, se fue expulsado, por lo que Lema, papá e hijo explotaron contra Fernando Hernández, quien los mandó acompañar al peruano a los vestidores. El Rayito pudo llevarse una ventaja más cómoda al entretiempo, no más que el México español le ganó el mano a mano. No obstante, en 3 minutos de la parte complementaria, los del Nido sentenciaron el compromiso. Kevin Álvarez mandó el pase de la muerte, Henry Martín asistió sin tocar el balón, y Álvaro Fidalgo, quien llegó de segunda línea, terminó con la vida del Puma. El lateral derecho del AME se animó de larga distancia, solo que el arquero nacional evitó la humillación, que se hizo mayor cuando Eric Sánchez colocó el tercero de cabeza, que no contó por un fuera de lugar previo del Búfalo. El reloj llegó a su final, y tristemente la victoria del tricampeón se vio empañada por un acto de violencia que destacó en las tribunas. Una vergüenza de un fútbol que vive sumido en la miseria, y que tanto los directivos como aficionados y medios de comunicación no dejan de alimentar. Por otro lado, la Rebel, por segunda semana consecutiva, no entonó el Goya al término del partido. Asimismo, solo Pablo Benevendo y Alex Padilla permanecieron hasta el final con las manos alzadas, en señal de perdón. Por ahí las malas lenguas dicen que la directiva de universidad ya tiene pláticas avanzadas con el Jimmy Lozano para tomar la dirección técnica del equipo, pero hasta el momento no hay nada oficial. Ojalá que no lo quemen, y si le van a dar el trabajo, lo dejen ahí por varios años. En el partidazo que se jugó por el entonces liderato de la competición, la Fiera vino de atrás para arañar un punto ante el América. Recién pasados los 10 minutos, Henry Martín le cedió a Alejandro Cendejas, quien sacó un derechazo desviado por Salvador Reyes para dormir al León, y aunque se pidió un fuera de lugar en el nacimiento de la jugada, el gol subió al marcador. James Rodríguez degustó de larga distancia, mas no enfocó el arco azul crema. Y sin previo aviso, el encuentro se transformó en un constante box-to-box que finalizó en un remate in extremis del 10 de la selección Colombia para igualar el tanteador. Brian Rodríguez buscó el 2-1, pero su ex compañero le clausuró el arco y sin más finalizó la primera parte. Al regreso del descanso, Rodríguez le tocó a Yonder Cádiz, quien impactó a la humanidad de Luis Ángel Malagón, y más adelante el ex Bayern Múnich alzó la pared con Joe Mendoza, que buscó al delantero venezolano, pero una vez más falló en el último tercio del campo. La noche del 29 claramente no fue la mejor de su carrera, ya que después soltó un cabezazo que Bruce Wayne sacó sobre la línea, atajadón. Aunque los guanajuatenses tuvieron las opciones más claras, al 73 Ramón Juárez marcó de cabeza el de la victoria, mas el abanderado hizo su chamba y le ahogaron el grito de gol por fuera de lugar. Después de 6 visitas frente al AVE, los líderes del torneo volvieron a ganar en su territorio, lo cual les sirvió de inspiración para mantener el invicto frente a los Tigres. En un duelo que siempre es garantía de calidad, el América ganó en el campo, como también pudo haberlo hecho en la mesa ante un desacertado Toluca. La última vez que estos dos se vieron las caras, los Diablos se quedaron sin entrenador y sin oportunidad de pelear por el título. Así que aprovechando el buen momento que vivían, querían tomar venganza frente al AVE, no más que se quedaron queriendo. La gente apenas atravesaba los filtros de seguridad cuando Alejandro Cendejas metió un pase de fantasía entre 3 rivales hacia Álvaro Fidalgo, quien continúa en su era de goleador para activar los fuegos artificiales. 5º gol de la temporada para el Maguito, quien ya superó su mejor marca de 4 en el Apertura 2021. Sin duda Mario Carrillo tuvo voz de profeta. Más tarde Jesús Rafael quiso aderezar el enfrentamiento con un penal a favor del Chorizo Power, solo que después de la revisión en el VAR se echó para atrás. Antes de llegar a la media hora, Alexis Vega sacó de las redes laterales y provocó el grito de más de uno, que pensó que el empate era una realidad. A 30 segundos del descanso, Israel Reyes tuvo en su cabeza el 2-0, pero Pau López con una gran reacción rechazó hacia un costado. Sin embargo, después de la reanudación, el español se juntó con el mejor jugador del torneo para el América, quien con un remate cruzado vacunó a Alex Girón.
Federico Pereira se animó desde su casa, solo que no tuvo suerte. Posteriormente, Luan García atendió el recentro para descontar el tablero. Aunque para muchos el balón atravesó la línea, el cuerpo arbitral dijo que no, pues no había una toma que lo pudiera echar para atrás. Una polémica más que se suma al historial de nuestra liga, que parece empeñada en no ayudarse a sí misma. Y la verdad es que yo creo que es así, pues todo indica que los dueños del balón disfrutan del morbo, ya que eso aumenta las interacciones y la gente está más atenta. Sin duda ellos podrían resolverlo en 5 minutos, colocando cualquier cámara a la altura del poste, que nos pudiera permitir ver si el balón entró o no entró. Por supuesto que no lo quieren hacer, y dudo mucho que lo vayan a hacer. Todavía en el tiempo de compensación, los del Nido se dieron el tiempo de hacer más rimbombante el resultado, pues Diego Valdés filtró entre líneas para Cristian Borja, quien fue a marcar su segundo tanto como americanista ante su ex. Durante 11 minutos, el turco Mohamed mandó alineación indebida al terreno de juego, pues con la salida de Alexis Vega y Jesús Angulo, tuvieron 8 jugadores no formados en México, por lo que de haber sido todo el resultado, hubieran perdido sobre la mesa. Aquí la discusión no es por qué se equivocó o no se equivocó el turco, sino hay que centrarnos en la estúpida regla de que haya 7 extranjeros permitidos sobre la cancha. No, la alineación de vida es un error mío en el apresuramiento de hacer los cambios, así que no tiene que servir. Y después nada, creo que superaron en contundencia, jugaron como quisieron ellos. El que maneja el cuerpo técnico soy yo y es decisión mía. Fue todo muy rápido los cambios y no nos dimos cuenta. Puede pasar, pero no va a pasar más. El segundo duelo de la trilogía no tuvo un ganador, y en el Clásico Nacional, Chivas y América entregaron un desabrido 0-0 en la cancha del Akron, igual que el año pasado. Luego de que a media semana el rebaño se llevara la ida de los octavos de final de la Conca Champions por un autogol de Sebastián Cáceres, ambas escuadras guardaron sus mejores piezas para la vuelta en Ciudad de los Deportes. La afición del Chiverío quiso hacer sentir la localía, y durante la ceremonia de inicio soltaron un tifo con la leyenda, un legado de generación. La más clara de la primera mitad la tuvo el Búfalo Aguirre, cuando apareció solitario a segundo palo para cantar el primero, mas le metió el pie muy abajo y la mandó con dirección a las gradas. A la hora de juego, Hernández alzó la de albañil con Roberto Alvarado, quien se encontró con la figura del sinaloense para achicar perfecto. Y al 70, Keith Cowell, que tenía 4 minutos en la cancha, llegó con fuerza excesiva sobre el delantero uruguayo, así que dejó con 10 hombres a los suyos con más de 20 por jugar. Qué terrible lo que ha pasado con Cowell en el Guadalajara, pero peor aún es aquella gente que lo está defendiendo. No obstante, el tricampeón no hizo mucho y fue hasta el tiempo de compensación que pusieron en predicamentos al odiado rival, cuando Israel Reyes cabezó a la altura del manchón penal, solo que el tal Arangel estuvo extraordinario para remitir al córner. Los ánimos en las bancas también se calentaron, ya que sobre la hora Paulo Rodríguez, auxiliar técnico de Jardine, le lanzó un balonazo a Gerardo Espinosa, en su afán por pasar el balón, y el técnico de las Chivas fue expulsado por defenderse de la agresión, al igual que el brasileño. Al finalizar el compromiso, la afición local se encaró con los futbolistas del AVE, quienes presumieron su parche de tricampeón. Desafortunadamente, Kevin Álvarez recibió el impacto de un objeto lanzado desde la grada y salió con algún vendaje del estadio. En contraparte, las Chivas siguen con la mala racha frente a los cremas en la fase regular, puesto que no les ganan desde el 19 de febrero de 2017, cuando vencieron por la mínima con un tanto del ingeniero Saldívar. No obstante, el próximo miércoles, en punto de las 20:30 horas, se escribirá una nueva historia entre estos dos, y solo uno avanzará a la siguiente fase. América sigue intratable y ahora planó un Atlas que sigue sin carburar bajo las ideas de Gonzalo Pineda. Bien podría el América jugar más partidos de la temporada en el estado de Jalisco, tierra de su archirrival, pero Cayo les ha adoptado de gran forma. En el coloso de la calzada independiente, los de Jardine aprovecharon la caída de León y con un triunfo contundente se convirtieron en el nuevo líder del torneo. Mateus Doria quiso lucirse como la semana pasada, pero Ramón Juárez no lo permitió, y el Gonzo se quería arrancar los pelos por la falla de sus jugadores, que lo pagarían muy caro, pues ante el tricampeón no sirve generar opciones sino las concretas. Por su parte, el AME tardó 20 minutos en tejer sus primeros dos, pero entre el arquero y la poca efectividad de Fidalgo para direccionar de cabeza, no lograron abrir el ostión. Aguirre remató elevado, luego hicieron lo mismo pero desde mucho más cerca, y Rodríguez obligó al manotazo de Camilo, quien se lanzó en la siguiente para que el fogonazo del chiquito no fuera a quemar su marco. Cendejas orquestó un contragolpe que Rivaldo Lozano canjeó por un córner, y desde esa vía los de Cuapa siguieron presionando, pero la llave para abrir el marcador la encontrarían con una pared que Rodrigo Aguirre finiquitó con frialdad. El Chicote apareció ante sus ex para aumentar el marcador tras un toque filtrado, y se le escaparon algunas lágrimas por su primer gol en el equipo,
Mientras que Atlas lamentable ahora sí todas las fallas acumuladas, pues ni el tremendo gol con el que se acercaron en el marcador los motivó a celebrar. Andrés Jardine, vamos a ver qué planea. ¡Ojo! ¡Mira qué golazo! ¡Golazo! ¡Gol del Atlas! ¡Qué manera de pegarle! Diego González está haciendo el gol del Atlas, que lo mete de lleno a la pelea en este partido. Cuando se le venía la noche al ave, el Búfalo apareció a segundo palo. Finiquitó la contienda, que tuvo su dosis de espectáculo aéreo gracias a Malagón y varios lances para lucir, porque es el mejor portero mexicano del momento. Todavía sobre el final, el michoacano resguardó un disparo que rondó su sótano. Se lució con una doble tajada previo a dar otro salto con el fin de evitar sustos y desesperó a un rival totalmente frustrado por no hallar el modo de batirlo. Vamos a ver si por fin se logra consolidar en la portería titular de la selección. El América quiere el récord de puntos y con una actuación extraordinaria le propinaron su primera derrota como entrenador a Guido Pizarro. Te recuerdo que este resumen, así como el de las Chivas, no incluye video, pues ni los Tigres ni el Guadalajara nos permiten ya usar sus imágenes. En el duelo más atractivo del fin de semana, el ave de las tempestades abrió las puertas del Ciudad de los Deportes para recibir a los Tigres, que vienen enrachados. Fue al minuto 32 que Brian Rodríguez arrancó por el jardín de la izquierda, recortó al centro y le picó al R1 para sacar un tiro colocado que estremeció la red lateral. Primer gol que reciben los Tigres en su nueva era. En los últimos segundos de la primera parte, Joaquín se llevó puesto a Kevin Álvarez, lo que desató un conato de bronca y la marcación de la pena máxima, que fue traducida en anotación por el Rayito, para apuntar su tercer doblete con la camiseta azul crema. En el segundo lapso, Eric Sánchez orquestó el ataque americanista y habilitó al Extuso, quien enganchó de tacón para cederla a Víctor Dávila, quien la conectó de primera, marcando así su quinto tanto del certamen. Posteriormente el tricampeón hizo una calca del tercer tanto, más que ahora lateral derecho se la dejó a Diego Valdés para convertir el cuarto, que no subió al pizarrón por una falta previa. En el partido número 100 de Jardine como entrenador de las Águilas, llegó a 57 victorias y cuenta con efectividad del 66%. Por otro lado, están a 4 partidos de romper el récord que dejó el Cruz Azul el semestre anterior, con 41 unidades, pues de sumar los 12 puntos restantes llegarán a 42. Sus rivales serán el Pachuca, la propia máquina, después de la serie de la CONCACAF, Rayados de Monterrey y finalmente el Mazatlán. ¿Crees que lo consigan? El único partido que siempre se le complica a la América no fue transmitido por ningún lado, así que como en la Premier League solo se pudo presenciar en el inmueble. Aunque como a mí no me gusta el Lost Media, te dejo el link en la descripción de nuestro canal de joyitas para que vayas a ver el resumen con el audio de la radio y la transmisión original. El día viernes el cuadro de la Bella Airosa, el Club León y Tubi lanzaron un comunicado en el que informaban que no habrá transmisión para México del Pachuca en contra del América. El juego no fue transmitido por una demanda de Fox Sports. La cadena acusó a Fox Corporation de haber negociado ilegalmente con Tubi los derechos de transmisión de los equipos León y Pachuca en México. Afirman que aún existe un contrato vigente con ellos, lo que les permitió obtener una orden judicial para impedir que Fox transmitiera los partidos de ambos equipos de Grupo Pachuca en territorio mexicano. Pese a que gran sector de la afición pensó que podría sintonizar el juego por TUDN USA, el mismo día sábado se confirmó que tampoco habría transmisión para Estados Unidos, ya que la misma institución pachuqueña lo impidió, por lo que Televisa Univisión se pronunció y avisó que tomaría acciones legales. Así que como la antigüita, de querer saber qué pasaba en vivo en la cancha del Hidalgo, tenías de dos: ir al Huracán o sintonizar la radio. Al 19, Jorge Berlanga mandó un trazo de costa a costa a las espaldas de los zagueros americanistas. Salomón Rondón apareció solitario y entre las piernas de Rodolfo Cota sentenció el 1-0. Tras una dura entrada de Idrissi, Alan Cervantes fue sustituido y al parecer se perderá lo que resta del torneo por una fractura de tobillo. En la segunda mitad, Elías Montiel sumó uno más a la pizarra, pero el árbitro le dijo que no por una falta previa. En la recta final, el delantero venezolano llevó la pelota a la congeladora, recibió una falta que desató un pequeño conato de bronca, y en el tiempo de compensación Brian González fue expulsado por detener al Rayito, quien quedó mano a mano con Carlos Moreno. Afortunadamente para los Tuzos, la falta fue sancionada fuera del área, y Diego Valdés chutó a la humanidad de algún aficionado en las tribunas. Guillermo Almada llegó a 150 partidos oficiales con Pachuca, y qué mejor que celebrarlos con una victoria ante las Águilas, que ya piensan en la eliminatoria ante Cruz Azul de la Conca Champions, y por eso jugaron con tantos suplentes. En el último partido de la trilogía del Clásico Joven,
los protagonistas nos entregaron un 0-0, que fue muy fácil de disfrutar. Vicente Sánchez comenzó a escribir su propio legado con la institución celeste, pues consiguió algo que no acontecía desde hace 25 años, eliminar a la América a una fase final. En los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, la máquina con un doblete de Ángel Sepúlveda se impuso ante el odiado rival para clasificarse a semifinales, en donde se medirán a los Tigres. Así que con el ánimo por los cielos, visitaron la que hace unos ayeres era su casa para enfrentar el round final. Antes de iniciar el choque, se guardó un minuto de silencio por la partida de Leo Ben Hacker, entrenador de las Águilas en la 94-95 y 2003-2004. Que en paz descanse. En el terreno de juego parecía no existir el medio campo, ya que estaban box to box, y Orozco Chiquete casi se estrena con la camiseta de la Cementera, solo que pateó por encima del arco de Malagón. Antes de ir a la charla táctica, le llamaron la atención al Toro por dejar un empujón al Chicote Calderón, que ni siquiera se encontraba dentro del campo. Más tarde Eric Sánchez levantó la de albañil con Víctor Dávila, que careció de blanquillos. Fernández se la bajó a Nacho Rivero, quien pateó por fuera, y el chiquito se encontró con el muro de Guillardita. Al 70 se juntaron los que más saben del conjunto americanista, y Diego Valdés le dejó un caramelito a Álvaro Fidalgo, pero no pudo vencer la figura de Kevin Mier. A uno del final, Eric Lira respetó el movimiento de Mateus Box, quien se extendió en el control para que el arquero nacional se quedara con la de Gajos. El tricampeón no pudo con el azul, un gol en 3 partidos y ni una sola victoria, que pueden ser el inicio de 2 caminos: la caída del Imperio Azul Crema o el resurgimiento de cara al tetracampeonato. Por su parte, la máquina va que vuela hacia un gran final de temporada. Ya veremos qué pasa con ellos en las instancias finales. El América regresó al campo en donde inmortalizó el tricampeonato. Sin embargo, la noche fue muy diferente a esa del 15 de diciembre del año pasado. Después de sufrir ante la máquina de Vicente Sánchez, el más reciente campeón tiene la chance de reencontrarse con la victoria, un escenario que recuerdan con mucho cariño. Al AVE le empezó a llover sobre mojado apenas a los 40 segundos del silbatazo inicial, pues debido a un encontronazo con el Cocho Rodríguez, su tocayo de apellido Brian salió lesionado. Poco antes de ir al entretiempo, Jonathan Dos Santos la metió al caldero, y Esteban Andrada embistió a Israel Reyes, por lo que el profe no dudó en señalar la pena máxima. No obstante, fue invalidada por un fuera de juego del mismo central. Fueron 5 minutos de la parte complementaria los que le bastaron al Hospital Azul Crema para recibir un nuevo paciente, ya que Diego Valdés se marchó resentido de la ingle. A los de la capital poco les importó las ausencias, y tras un rechace de la sabandija, Eric Sánchez conquistó el arco aviazul, solo que el juez de línea levantó su franela. Sin embargo, al 75 a Nelson de Osa le dieron tiempo y espacio para sacar un bólido de su pierna izquierda y doblarle las manos a Luis Ángel Malagón, que no pudo evitar la rumba colombiana por ese bote que le picó enfrente de su cara. Alejandro Cendejas estuvo a punto de rescatar una unidad, mas el guardameta achicó a tiempo, y el chamaco Joaquín Mochica casi pone el último clavo sobre el ataúd de la visita. Los de Cuapa ya suman 5 encuentros al hilo sin victoria, por primera vez desde la llegada de Jardín. A comparación del torneo del Tri, ahora han venido a la baja en las últimas semanas. ¿Será que se alejan del tetracampeonato? El América recobró la memoria y se dio un paseo en la cancha del Ciudad de los Deportes ante un eliminado conjunto mazatleco. Mucha de la afición aún se encontraba en los filtros de seguridad cuando Yafairo Dilrosun desbordó por el pasillo de la derecha y habilitó a Víctor Dávila, quien se encontró solitario para alzar el pulgar. En cuestión de 9 minutos, el escuadrón azul crema volvió a sacudir a los de morado, pues Alex Cendejas la clavó a segundo palo, y Álvaro Fidalgo, con un potente frentazo, continuó con el índice. Posteriormente se prendieron las alarmas en el campamento americanista, ya que tras un mal movimiento, Luis Ángel Malagón se dolió del tobillo, aunque se mantuvo en el terreno de juego. De inmediato, Rodolfo Cota inició a entrar en calor. En la segunda parte, el ex de León tomó la custodia del arco. 4 después, el Woody fue derribado dentro del área, y Katia Etzel señaló una dudosa pena máxima, la cual fue traducida en gol por el número 11, quien siguió la cuenta con el dedo medio. El centrocampista español, con un disparo desde los límites del área, la mandó a enmarcar para mostrar el anular. Levanta la cabeza, observa quién puede dejar. Fidalgo con el disparo. ¡Gol de las Águilas! En el partido ha llegado. Finalmente el Búfalo Aguirre salió avante entre 4 sinaloenses y de pata zurda terminó la operación con el meñique, completando la manita. Pese al espantoso mes de abril que vio el tricampeón, llegó a 34 unidades y se quedó con el segundo puesto de la tabla general. El cuadro cañonero terminó como último lugar en la tabla de cocientes y tendrá que pagar 80 millones de pesos. Quién sabe si sí lo hagan y quién sabe en qué se vaya a ocupar ese dinero.
Pasamos del día a la noche y el goce goleador se convirtió en un susurro eterno que se apoderó del Estadio Hidalgo. Lo que resaltó en la alineación de André Jardine fue el regreso de su pilar en ataque, Henry Martín, que no jugaba desde el 12 de marzo, cuando las Águilas humillaron 4-0 a Chivas en Conca Champions, debido a una lesión en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Fueron 26 minutos lo que se tardó en llegar la polémica, pues Carlos Moreno salió de forma precipitada y atropelló de manera brutal a la bomba. Jesús Rafael López Valle no dudó en expulsar al guardameta, pero luego de revisar el monitor señaló fuera de lugar. Al regreso del vestidor, Brian González buscó al Rey Salomón, quien puso a chambear a Luis Ángel Malagón, mientras que Alex Sendejas casi sorprende a balón parado. Al 70 apareció la chance más clara para el conjunto azul crema, pues Kevin Álvarez quedó mano a mano con el de los guantes, que checó perfecto. Eric Sánchez impactó con una almohada, pero Berlanga se multiplicó y el Búfalo Aguirre le pegó de calcáneo. Más Bauerman despejó in extremis. El Ave dejó con vida a su némesis, no más que la vuelta en casa y con su gente sería muy diferente. El América se puso a 4 partidos del tetracampeonato, y la paternidad del Tuzo parece que quedó en el ayer. Los hidalguenses no se tardaron mucho en poner a prueba a Luis Ángel Malagón, quien con las cutículas desvió un bombazo de Alan Bautista. No obstante, 3 minutos después, Alex Sendejas se encontró con un rebote, que nació de un disparo de Víctor Dávila, para definir cruzado el primer tanto de la serie. Con un tiro de larga distancia, los de la Bella Airosa sacudieron la publicidad de la liga, y en la otra trinchera le movieron la portería al seleccionado estadounidense, que más tarde atendió un servicio pasado de Kevin Álvarez para multiplicar el 1-2. ¡Qué golazo! A pesar de que Idrissi se salvó de la roja por un codazo en 3/4 de cancha, a 25 segundos de ir a la pausa sacudió por la espalda al delantero chileno para dejar con uno menos a los pachuqueños, con todavía 45 por jugar. Con el equipo visitante completamente entregado, los espacios se abrieron y el Ave ya saboreaba el tercero. Más Aceves estuvo puntual en la cobertura. Brian González estuvo cerca del autogol, Ponchito reventó la madera y Carlos Moreno le negó el triplete al Woody. Todavía en el añadido se sancionó un penal a favor de los cremas. Sin embargo, el Búfalo Aguirre exageró con la potencia y se quedó con las ganas de festejar el 3-0. Los de Coapa suman 7 torneos al hilo llegando a semifinales. Además tienen 17 encuentros sin perder en liguilla y la última vez que eliminaron al Pachuca en cuartos, bordaron su 15ª estrella de la mal llamada era profesional. Como ha sido costumbre en las eliminatorias entre estos dos, América y Cruz Azul guardaron lo mejor para la vuelta. En el duelo más esperado de los dos que se jugaron, el conjunto de Cuapa aterrizó en Ciudad Universitaria para escribir un nuevo capítulo en la historia del clásico joven. Mateus Bogus fue el primero en animarse en hacer algo distinto, solo que su obús se despidió por un costado, mientras que los americanistas reclamaron por una mano previa de Eric Lira dentro del área. Más tarde Rotondi quiso sorprender a Luis Ángel Malagón, quien recostó por sí las moscas, y Kevin Álvarez tuvo la chance de llegar a la eliminatoria, más que le metió el pie muy abajo al balón. A los 3 minutos del complemento, Ulises Dávila trazó un tiro centro que estuvo a punto de romper el cero, reventó el metal y después la cobertura de Edita sobre el chiquito fue impecable. Al 59, Carlos Rodolfo Rotondi la colgó al área desde el banderín de la izquierda y en medio de la marea azul crema apareció un elemento celeste, Ignacio Rivero, quien se subió al trampolín para inaugurar la serie. En un abrir y cerrar de ojos, Ángel Sepúlveda pudo dejar sobre la lona a los tricampeones, pero impactó directo de la humanidad del arquero nacional. Y del 2-0, la máquina complicó por completo. Su capitán atropelló de forma agresiva a Álvaro Fidalgo, pese a que Santander en primera instancia sancionó con amarilla. Fue a revisar al VAR, pero en su camino se encontró con un violento y desaforado Jardine, que se ganó la roja, y además se despidió de CU presumiendo el escudo con 3 dedos arriba. Finalmente la expulsión de Rivero se consumó. El Ave de las Tempestades trató de igualar el trámite, pero se quedó con las ganas, y ahora tendrían que resolver en el Ciudad de los Deportes. Sería un hervidero. El cuadro de la Noria le cortó una racha a los emplumados de 17 partidos seguidos sin perder en liguilla, y Vicente Sánchez seguía sin perder en el clásico contra Jardine. 2 victorias y 2 empates, pero hasta ahí llegó. La paternidad está más viva que nunca, y el azul le regaló una eliminatoria más a la América, que ya comenzó a saborear un nuevo campeonato. Tanto André Jardine como Nacho Rivero recibieron un partido de suspensión. Aunado a la baja del capitán, se sumó la de Rodolfo Rotondi, quien no fue incluido en la convocatoria por lesión. El estadio de la Ciudad de los Deportes se coloreó de amarillo desde la ceremonia de la liga. Lira dio las últimas indicaciones y Malagón hizo lo propio con los suyos. Desde el minuto 1, los de la Noria aparcaron el autobús y el primero en probar al colombiano fue Kevin Álvarez, quien remató directo a las manos de su tocayo. Dávila le calentó los guantes al 23, el chileno la volvió a meter a la olla, Henry Martín ganó por aire y el
El guardameta con una tajada de clase mundial preservó el 0. Más tarde el chiquito se pasó de bondadoso y Piovi rechazó en el último aliento. De inmediato Fidalgo cuchareó para la bomba, quien sacó un trayazo. El oriundo de Santander desvió con las yemas de los dedos. El estadio explotó por un posible penal sobre Martín, que no fue sancionado. Bogusz tuvo la primera de peligro de los cementeros en sus botines, mas le pegó con la chancla, y el 21 volvió a caer dentro del área. Sin embargo, se marcó fuera de lugar. Al inicio de la segunda mitad, el polaco desperdició una chance más, y finalmente al 57, Jorge Sánchez le puso un penal de movimiento a Lolo Farabelli, quien de derecha hizo soñar por enésima vez a la afición celeste. No obstante, 4 minutos le duró la felicidad al Cruz Azul. Eso porque Kevin Bien canchereó de más y perdió un balón de trámite para provocar el tiro desde los 11 pasos. Así que la vida puso en el mismo escenario casi un año al Capi de las Águilas, quien por todo el centro recortó distancias. Después Borja la clavó al área. El 21 se lanzó como Juan Escutia, y aunque el balón posó sobre la raya, no rebasó por completo la circunferencia. A 11 del final, Diego Valdés clavó el centro desde el banderín de la izquierda, que se originó de un mal saque de manos del Búfalo Aguirre. Henry peinó a segundo palo, y Cristian Borja extendió las alas para ser explotada el manicomio. Los de Vicente Sánchez tuvieron 17 minutos para inundar el área americanista de centros, no más que solo metieron un mísero servicio que Gonzalo cabeceó por un costado. América le cortó a Cruz Azul una racha de 19 partidos sin perder. Además, ya son 15 series de 19 que han disputado. Se lleva el cuadro crema. Entonces el Toluca y el AVE serían rivales en una final de Liga MX después de 53 años y 9 meses. La última fue en la temporada 70-71, la primera vez que se jugó con liguilla en este fútbol. Lo que pase este domingo todavía es una incógnita, pues el partido de ida dejó muchas cosas en el aire, pero sin importar el resultado, este América marcó una época, y es sin duda una leyenda del fútbol mexicano. ¿Cuál fue el partido que más disfrutaste? ¿Crees que el Tetra será realidad? ¿Quién fue tu jugador favorito? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, así como compartirlo con tu hermano Águila, que está ansioso por el partido del domingo. Suscríbete si es que no lo haces, porque te seguiremos trayendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.